Continuamos siendo muy bendecidos, hermanos y hermanas, porque estamos en nuestra adoración al Señor en este primer día de la semana, hoy domingo 8 de septiembre, año 2024. Estamos en el estudio del libro de Éxodo y vamos a ver en esta sección del sermón la lección número 119. De manera pues que nos vamos a edificar mucho con este tema que estamos estudiando acerca de las instrucciones para la consagración de los sacerdotes. Ya el Señor nos ha permitido ver la primera parte y nos hemos edificado en gran manera. De manera pues que vamos a orar a nuestro Señor para que Él sea quien nos dirija. Padre eterno, te damos nuestro agradecimiento permanente, porque tú nos ayudas a que podamos honrarte aún más a través del estudio de tu palabra, presentarte pues nuestra adoración a través de ella. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la parte que vamos a continuar estudiando, hermanos, es acerca de la ceremonia de consagración. Y esta ceremonia de consagración está considerada, capítulo 29 de Éxodo, del versículo 10 hasta el 37. Por supuesto que vamos a ir seccionando todo esto. Y ahora vamos a ver el quinto paso que llegamos hasta el cuarto en la lección anterior. El quinto y último paso en la consagración de los sacerdotes incluía la ofrenda y consumo de los sacrificios previamente mencionados. Las instrucciones detalladas podrían clasificarse en tres partes, en las que cada una de ellas, la ofrenda de los tres animales mencionados en los versículos 1 y 3, que dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Entonces, primeramente veamos sobre la ofrenda del becerro como ofrenda por el pecado. Eso hay que tomarlo en cuenta. La ofrenda del becerro como ofrenda por el pecado, que está considerado en los versículos 10 al 14. Dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Recuerdo pues, estos son los versículos 10 al 14. De los 3 animales presentados, se habla de ofrecer el becerro
como ofrenda por el pecado. Mire, esto lo dice el versículo 14. Cuando Aarón y sus hijos colocaban sus manos sobre el becerro, ahí lo hemos visto en el versículo 10, se identificaban con el becerro. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo que se identificaban con el becerro? En cierto sentido, transferían sus pecados al becerro y como representantes del pueblo, los pecados del pueblo. O sea, ellos al becerro le transferían sus pecados y ellos, como eran representantes del pueblo, le transferían los pecados del pueblo. Quedaban limpios, pues. Usted no tiene que pensar, bueno, ¿y cómo era esto? ¿Cómo es que Dios hacía esto? No discuta esto, sino que así lo decidió Dios. Ellos quedaban limpios, que esto se tenía que hacer continuamente, y también el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. Esa situación el Señor lo decidió. Luego, pues, el becerro era sacrificado. Parte de la sangre había de untarse, dice, sobre los cuernos del altar, y el resto había de ser derramada al pie del altar. Usted fíjese bien que nunca dice tomada la sangre del becerro, sino untada y derramada. Esto quería decir, pues, que era con sangre o muerte del becerro que Israel buscaba el perdón. La grosura, el hígado y los riñones del becerro eran entonces quemados sobre el altar. Sin embargo, el resto del becerro había de ser quemado fuera del campamento. Y vamos a ver una relación de esto a su debido tiempo. Es decir, todo esto con esa frase de que como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, mire lo que nos dicen los versos 9 en adelante. Dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Éxodo 40, 9 al 16, me olvidó darles esta cita, hermanos, perdón, si los perdí en un momento, pero es Éxodo 40, 9 al 16. Lo que quiero decirles es, otra vez, estas son instrucciones para la nación judía, para la tribu de Leví específicamente, para aquel tiempo. Esto en ningún momento está diciendo que nosotros los cristianos tenemos que proceder con estos rituales de igual manera
o con esta vestimenta de igual manera. Yo digo esto porque a través de los tiempos y no muy lejos, han habido hermanos que han confundido estas situaciones de usar estas vestimentas. Aquí había en un país vecino un hermano que se vestía así con esta vestimenta imitando a los judíos y salía a predicar por los parques así de esa manera. Eso realmente no tiene nada que ver. Las instrucciones estas fueron caducadas, fueron dadas específicamente para la nación judía. Ahora, que los tenemos que estudiar es un hecho, porque tiene la aplicación en cuanto a la vida en el Señor, la vida cristiana. Algunos sugieren que el resto de las porciones del becerro se había contaminado con el pecado transferido al becerro y por lo tanto se había de deshacer del mismo quemándolo fuera del campamento. Pero fíjense bien que esta frase fuera del campamento es comparada con la muerte de Cristo, porque miren lo que dice Hebreos capítulo 13, 11 al 13. Por favor, lea conmigo Hebreos 13, 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, fíjate, hablando del tiempo antiguo testamentario, ¿verdad?, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, miren lo que dice, fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué nos indica? Él fue llevado fuera de Jerusalén, al monte Calvario. Allí fue crucificado, allí murió pues, y de ahí su cuerpo fue levantado para ser sepultado. Y de esa tumba el Señor resucitó. Y después el Señor el día de Pentecostés, él 10 días antes había vuelto hacia el cielo. Entonces, dice el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, aplicándolo al Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, hermanos, se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado en el máximo sentido de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aparentemente, antes de que Aarón y sus hijos pudieran ordenarse como sacerdotes, se había de hacer expiación por ellos con el fin de ¿qué, hermanos? Con el fin de quitar sus pecados. Es decir, para que ellos pudieran servir, tenían que ofrecer ese becerro para que en él depositar los pecados y que pudieran estar limpios. Eso es bien claro. Claro, en Cristo Jesús nosotros ahora en Él depositamos nuestros pecados como cristianos. ¿En qué sentido? Cuando hemos sido bautizados, sumergidos en agua, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero veamos otro aspecto de la ofrenda del primer carnero. La ofrenda del primer carnero para la ofrenda quemada a Jehová. Se lo repito, la ofrenda del primer carnero para la ofrenda quemada a Jehová. Versículos 15 al 18. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor.
cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Yo ya me he hecho referencia a esto, hermanos. A mí me sorprende cómo la cantidad de animales que tenían que tener diariamente, hermano. Era una cantidad enorme. Evidentemente, si Dios así lo quiso, pues Dios les proveyó de estos animales. Es una realidad. El segundo animal, pues ofrecido, había de ser uno de los carneros, ahí lo dice el verso 15. A este sacrificio se le llama ofrenda quemada, verso 18. Entonces, una vez más, Aarón y sus hijos colocaron sus manos sobre el animal del sacrificio y su sangre fue rociada sobre el altar alrededor. Verso 16. Luego, después de que el cadáver era cortado y lavado, verso 17, se había de ofrecer todo el carnero, verso 18, sobre el altar como olor grato para Jehová y ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué nos dice esto? Parece que el énfasis es que esta ofrenda era de hecho un sacrificio, un regalo al Señor, en otras palabras. El dador no recibía beneficio alguno, fíjese bien en eso. El dador no recibía beneficio alguno, excepto saber que había complacido al Señor. Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Él no recibía beneficio alguno, excepto que había complacido al Señor. Había cumplido, pues, la voluntad del Señor. Y eso es lo importante. Pero veamos otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto? Es la ofrenda del segundo carnero, que está comprendida en los versos 19 al 28 y en los versículos 31 al 34. Vamos a leer primero los versículos 19 al 21. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Usted note todo ese proceso, pues. El sacrificio, pues, del segundo carnero parece ser el aspecto más crucial de esta etapa de la ceremonia de ordenación. La ceremonia se menciona en el versículo 28, miren lo que dice: y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y esto era como parte, pues, de esos sacrificios de paz del pueblo. Al carnero también, hermanos, se le llama
el carnero de consagración. Mire, aquí en Éxodo 29, leamos los versículos 22 y 26. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El sacrificio del segundo carnero parece ser el aspecto más crucial de esta etapa de la ceremonia de ordenación. La ceremonia se menciona aquí en este versículo 28 y todos estos que hemos leído, porque su sangre se usó no únicamente para hacer expiación, o sea, para hacer limpieza, pues, sino también para ordenar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. ¿Ve? Fue algo bien importante, la ofrenda de este segundo carnero. La ceremonia había de comenzar como antes, con Aarón y sus hijos colocando sus manos sobre el animal. Miren el versículo 10 y 15. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y luego pues se daba con el sacrificio del animal. Los versículos 19 y 20. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero. Entonces cambió el procedimiento, pues. La sangre del cordero no se llevó directamente al altar, sino que parte de ella se untó en la oreja derecha, en el dedo pulgar de las manos derechas y en el dedo pulgar de los pies derechos. ¿De quiénes? De los sacerdotes. Lo dice este versículo 20. Entonces, esto simbolizaba pues la dedicación de toda la persona a Dios. O sea, simbolizaba la dedicación de toda la persona a Dios. Luego había de rociarse la sangre sobre el altar alrededor, como lo dice este versículo 20. Junto con el aceite de la unción se había de rociar, se habían de quemar rociar parte de la sangre sobre las vestiduras. El versículo 21 lo dice: se habían de quemar varias porciones del carnero junto con parte del pan sin levadura, y dice aquí del canastillo de los panes, el versículo 23, como ofrenda encendida. Y luego noten los versículos 22 al 25. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto noten esto, es bien importante, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida
a Jehová. Bueno, el pecho de la ofrenda mecida, que es de Aarón, dice, y la espaldilla de la ofrenda elevada, habían de entregarse a los sacerdotes. Esta carne había de cocerse, dice el verso 31, en lugar santo, y junto con el resto del pan que había quedado en el canastillo, ser ingerida por los sacerdotes a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí lo expresa en los versículos 32 y 33. Los que no eran sacerdotes, fíjense bien, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Los que no eran sacerdotes no tenían permitido comer de esta comida santa. Ahí lo dice el versículo 33. Si sobraba, como quien dice, bueno, si sobra se le puede dar al pueblo. No. Si sobraba parte de la carne o del pan después que habían comido, la misma había de quemarse. Había de quemarse. Versículo 34. Entonces, los tres principales tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento son mencionados con relación a la ceremonia de ordenación de los sacerdotes. Yo le digo estos tres principales sacrificios. Número 1, la ofrenda por el pecado había de hacer expiación por todos los pecados. O sea, limpieza, pues, por todos los pecados. También estaba la ofrenda de culpa o de rebelión. Las diferentes ofrendas se explican claramente, pues. Número 2, la ofrenda encendida requería que se quemara todo el animal sobre el altar. La persona que realizaba la ofrenda encendida estaba dedicándose completamente al Señor. Le estaba dando el animal enteramente a Él, por ninguna otra razón excepto complacer al Señor. Eso era primordial, pues, no podía hacerse por otra razón. Y la número 3, la ofrenda de paz, ofrenda de bienestar, como lo dice otras versiones, o otras versiones dice ofrendas de comunión, es decir, buscaba y celebraba la paz entre el hombre y Dios, y entre el hombre y el hombre. Fíjese bien, paz entre el hombre y Dios, paz entre el hombre y hombre. Parte del animal que se daba como ofrenda de paz se consumía sobre el altar, sin embargo el resto era comido por los adoradores. La ofrenda, pues, de acción de gracias, la ofrenda de votos, la ofrenda voluntaria, todas eran tipos de ofrendas de paz. Entonces, se menciona otras dos clases de ofrendas en el capítulo 29, la ofrenda mecida y la ofrenda elevada. Hay una versión que consigna ambas como ofrendas elevadas. La expresión la ofrenda mecida indica algún tipo de ritual. Lo que se estaba ofreciendo era primeramente mecido de alguna manera simbólica y luego colocada sobre el altar. La ofrenda elevada, como lo evidencia el pasaje, era una ofrenda dedicada a Dios, dedicada completamente a Dios. Es decir, el significado apropiado de esta ofrenda es dedicación o regalo dedicado. La misma palabra dice, por ejemplo, ahí lo podemos consultar en Levítico capítulo 7, versículos 32 hasta el 34, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios
de paz. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí se indica que Dios, la dedicación indica la transferencia de un objeto de su dueño a Dios. Agregó pues que a diferencia de la ofrenda mecida, esta dedicación no es un acto ritual realizado en el santuario, sino una simple dedicación efectuada fuera de sus precintos. Yo voy a terminar acá, hermanos, porque hay muchos otros aspectos que tenemos que considerar en cuanto a estas ofrendas, otros detalles que son muy importantes y que tenemos que dejar bien claro. Pero todo esto en las próximas clases vamos a tener una aplicación que va a ser directamente también hacia nuestra vida en el Señor. Como siempre, hermanos, les invito todos los que puedan el día del Señor sintonizar durante la mañana, o después, como siempre les digo, estos estudios quedan totalmente grabados y usted los puede escuchar posteriormente. Luego, mañana siempre les invito para el estudio de Santiago. El lunes pasado tuve una consulta médica a la misma hora de transmisión y no pude dar esa clase, pero mañana, con la ayuda del Señor, pues tengo disponible el tiempo siempre libre a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y que el Señor les proteja durante toda esta semana y por siempre. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites el estudio de tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello, porque a través de ella nosotros aprendemos cómo es que debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por todo, y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.